Muchas veces en niños, los niños son los que presentan características más típicas de enfermedad celíaca. Los adultos no son tan típicos para eso. Pero obviamente los grados más severos también son en niños, ¿ya? Así que es un dato bien importante. El niño es presentación más típica y también es el grado más severo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ok, acá sí tienen que tener mucha atención porque esta es, digamos, la parte más importante de esto. Todo paciente con enfermedad celíaca debe tener dos cosas para diagnosticar. Uno, que tenga histología positiva, o sea, tenga realmente una biopsia que sea compatible con enfermedad celíaca. Y dos, tiene que tener la serología compatible para enfermedad celíaca. Les explico rápidamente. La biopsia duodenal lo que tiene que presentar es principalmente atrofia de vellosidades. ¿Ya? Atrofia de vellosidades con presencia de linfocitos intraepiteliales. Eso es lo que tiene una biopsia duodenal en paciente con enfermedad celíaca. ¿Ya? Atrofia de vellosidades con linfocitosis intraepitelial. ¿Es la única enfermedad que tiene eso? No. Ese es su gran problema. ¿De acuerdo? No. ¿Qué otras enfermedades pueden dar atrofia de vellosidades con linfocitos intraepiteliales? Giardia, por ejemplo. Sprue tropical, por ejemplo, ¿no? Cualquier otro tipo de parasitosis, esos pueden dar atrofia de vellosidades y linfocitos. Entonces, la biopsia sola no te va a servir. Tienes que tener test serológicos. ¿Cuáles son los anticuerpos que se usan para enfermedad celíaca? Anticuerpos antiendomicio, anticuerpos antitransglutaminasa y los anticuerpos antigliadina. Los más importantes, los dos primeros, antiendomicio y antitransglutaminasa. ¿De acuerdo? Son los dos más importantes ahí. Entonces, miren, si un paciente, por ejemplo, tiene serología negativa e histología negativa, se excluye el diagnóstico. Si tiene serología positiva e histología positiva, es una enfermedad celíaca. Acá viene el gran problema. Paciente que tiene los anticuerpos positivos, antiendomicio y antitransglutaminasa, pero la histología negativa, ¿qué hacen? Tienen que repetirle una biopsia nuevamente para tratar de confirmar y buscarlo. Al contrario, si tienes una histología positiva, atrofia de vellosidades y linfocitos, pero los anticuerpos son negativos, tienes que buscar otras causas de atrofia vellosa, sobrecrecimiento bacteriano, giardia, sprue tropical, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Muy importante, ambas cosas tienen que ser necesarias para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ya saben, linfocitos intraepiteliales, hiperplasia de criptas, atrofia vellositaria. Esas son las características que se encuentran en los pacientes con enfermedad celíaca. Esta clasificación de March no es usual, solamente es para que vean, no es usual que se pregunte. Las atrofias de vellosidades en el grado 4 y 3 fundamentalmente, ¿no? Para ver solo histología. Esto es una atrofia de vellosidades, por ejemplo, en un paciente que tuvimos, que es no celíaco. O sea, tenía atrofia de vellosidades, pero no era celíaco. Tenía un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, ¿no? No olviden los diagnósticos: anticuerpo antiendomicio, antitransglutaminasa y antigliadina. Por favor, los que son más sensibles y específicos son transglutaminasa y antiendomicio. El otro, la antigliadina, no es tan específico. Aquí tienen los porcentajes, no preguntan porcentajes, no crean eso, solamente para que lo tengan en consideración. Endoscópicamente tampoco hay características muy importantes, ¿ya? No hay características muy importantes. Un endoscopista recontra experto podría ver esto, ¿no? Esto que llaman muescas o scalloping, pero realmente eso se puede ver en cualquier otra patología parasitaria y no es muy sensible tampoco. Entonces no hay una característica endoscópica realmente que nos dé el diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Qué tratamiento le das a un paciente celíaco? ¿Qué tratamiento le van a dar a Djokovic si lo tienen ustedes al frente? Simplemente es tratamiento dietético, o sea, no le den ni trigo, ni cebada, ni centeno. Eso es todo lo que deben de hacer, ¿ya? No trigo, no cebada, no centeno. ¿Es seguro utilizar arroz, quinoa, maíz, trigo? No hay ningún problema con eso, ¿de acuerdo? Acá les menciono algo, que la avena puede no estar recomendada. ¿Por qué? La avena tiene gluten,
No. ¿La avena tiene gliadina? No. ¿Pero por qué no se recomienda? Porque en otros países la avena a veces viene mezclada con trigo o a veces viene mezclada con cebada. La avena viene mezclada con estos alimentos que tienen gluten. Por eso en otros países no se recomienda. ¿De acuerdo? Pero no es porque tenga gluten precisamente. ¿Cómo haces el seguimiento en un paciente que tiene enfermedad celíaca? ¿A punta de biopsias? Jamás. Simplemente el seguimiento es simplemente clínico, ¿no? No se hace biopsias a cada rato, simplemente es clínico. Ni bien le empiezas la dieta sin gluten, el paciente te mejora en un par de semanas sin ningún problema, ¿no? Ya les pregunté al inicio, ¿no? ¿Qué piensas si un paciente no responde al gluten? Lo más frecuente es que no cumple el tratamiento, que no sepa, ¿no? Lo más frecuente. Otras enfermedades que puedan dar histología similar, es cierto, a veces puede ser refractario al tratamiento, también puede pasar, o que esté complicado. Puede pasar, pero lo más frecuente es que no cumple el tratamiento. Obviamente, como es un déficit y mala absorción, tienen que reponer todo lo que esté en déficit, ¿no? Cualquier tipo de vitamina, hierro, calcio, etcétera. Simplemente reponer las pérdidas. ¿Cómo se puede complicar una enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca predispone a cáncer, ¿ya? Y predispone fundamentalmente a este linfoma. O sea, puede haber linfoma por enfermedad celíaca y puede haber adenocarcinoma también. O sea, está relacionado a ambos tipos de cánceres. Quizás mucho más frecuente al linfoma, ¿de acuerdo? Mucho más frecuente al linfoma. Ya saben entonces las complicaciones: adenocarcinoma, sprue o enteropatía asociada al linfoma. Pregunta 23, a ver, en una enfermedad celíaca no es un hallazgo característico, ahora que ya saben enfermedad celíaca. ¿Cuál no es un hallazgo característico? Anticuerpos IgA antitransglutaminasa, eso sí hay, ¿no? Asociación HLA-B51, no, son DQ2 y DQ8, ¿no? Hiperplasia críptica, sí hay. Infiltración linfoplasmocitaria, sí hay. Linfocitos intraepiteliales, sí hay, ¿no? La respuesta acá es la B. Paciente de 23 años, diagnosticado de enfermedad celíaca, ¿no? Sometido a dieta sin gluten. Tras ello recuperó peso, pero siguió con 2 a 3 deposiciones al día de heces blandas. Las grasas en heces eran de 10 gramos por día, o sea, hay esteatorrea, ¿no es cierto? Más de 7 gramos por día, esteatorrea. Los anticuerpos antiendomicio tipo IgA seguían positivos tras 2 años de tratamiento. ¿Cuál es la causa más probable de falta de respuesta? Así es, siempre el incumplimiento de la dieta. Muy bien. La mala absorción puede acompañar a todos los cuadros que se expone excepto uno. Mala absorción se puede ver en cuál de los siguientes, excepto en uno. Así es. El páncreas divisum, ¿qué cosa es? El páncreas divisum es una alteración anatómica, nada más estructural del páncreas, pero no tiene necesariamente que tener mala absorción. La fibrosis quística, pancreatitis crónica, la celíaca y el déficit de inmunoglobulina son enfermedades que predisponen previamente a mala absorción. Más de mala absorción. Fisiopatológicamente la mala absorción vamos a ver que se puede ver en pacientes que tienen intestino corto. O sea, pacientes que les sacas el intestino, que resecas el intestino, van a tener mala absorción definitivamente, ¿no? Las enteropatías y algunas infecciones. Mala digestión lo vamos a ver cuando hagamos páncreas, la parte de pancreatitis crónica. Pero mala absorción propiamente dicha nos basamos hoy. A la cabeza vamos a ver lo que es sobrecrecimiento bacteriano, el síndrome de intestino corto, que básicamente es resección de un pedazo de intestino, ¿no? Deficiencia de disacaridasas. ¿Cuál es la deficiencia de disacaridasa más importante? Así es, la intolerancia a la lactosa, ¿no es cierto? La intolerancia a la lactosa. La enfermedad celíaca, el sprue y la enfermedad de Whipple, que es lo que vamos a ver posteriormente. No olviden, vamos a hablar un poquito de sobrecrecimiento bacteriano entonces. En sobrecrecimiento bacteriano lo que tienen que tener ustedes en consideración es que básicamente hay bacterias desde la boca hasta la parte anal. Eso es común, ya deben de saber eso. Lo más frecuente es que haya obviamente bacterias en mayor cantidad en la parte colónica, llegando incluso hasta 10 a la 12. En la boca solo existen 200 especies, pero ya existen una gran cantidad.
Lo que está por encima de la válvula ileocecal son aerobios gram positivos, por encima de la válvula ileocecal. Y lo que predomina por debajo de la válvula, o sea, en el colon, son anaerobios gram negativos. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado porque obviamente en el estómago, en el yeyuno, no van a encontrar nunca anaerobios. Eso es patológico totalmente, ¿no? Porque eso está en la parte colónica, ¿no? Ok, veamos. Paciente de 38 años con fenómeno de Raynaud y esclerodactilia. Presenta diarrea de heces pastosas en número de 2 a 3 deposiciones por día. Pérdida de 7 kilos de peso, anemia con volumen corpuscular medio de 112, vitamina B12 en sangre de 70, o sea, está baja. Ácido fólico sérico de 18, está normal. La grasa en heces de 13 gramos por día, ahí está atorrea. La prueba con mayor sensibilidad específica y sencilla para el diagnóstico del síndrome digestivo que padece el enfermo es la prueba con mayor sensibilidad. Para empezar, ¿qué cosa es lo que tiene el paciente? Tiene un síndrome de mala absorción, es claro, ¿no es cierto? Veamos, tiene 2 a 3 deposiciones por día. ¿Tiene probablemente una diarrea crónica? Sí, es probable. Hay mala absorción, hay pérdida de peso, fundamentalmente. Tiene 112 volumen corpuscular, quiere decir que tiene macrocitosis, quiere decir que la vitamina B12 no se absorbe bien. Por consiguiente, ¿dónde se absorbe la vitamina B12? En el ileum. Hay un problema ileal, ¿no? Ácido fólico está normal, hay esteatorrea, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la prueba con mayor sensibilidad? Hay una anemia macrocítica por alteración en la parte de ileum. ¿Puede ser celíaco? Usualmente el celíaco no tiene anemia macrocítica, lo que tiene es anemia ferropénica, ¿no es cierto? Prueba de aliento con 14 decidosa. ¿Para qué es eso? Es esa prueba que se utiliza precisamente para ver si hay mala absorción intestinal. ¿De acuerdo? No necesariamente tienes que hacer el diagnóstico acá, pero esa es la prueba que se utiliza. Un paciente con determinación de lactasa, un paciente con déficit de lactasa tendrá anemia macrocítica, baja de peso y todo eso. Difícil, ¿no? Prueba de aclaramiento con alfa-1 antitripsina en heces, o sea, será déficit de alfa-1 antitripsina, recontra raro de que sea, no es normal. Tinción de paz en la biopsia intestinal, luego van a ver para qué sirve la tinción de paz. Es para la enfermedad de Whipple, ¿ya? Pero no es eso. En este caso estamos hablando de una prueba de aliento con decidosa. Eso es para ver si hay mala absorción. No olviden la intolerancia a la lactosa, doctores, una causa de diarrea osmótica recontra común, ¿no? No se absorbe la lactosa y esta lactosa es degradada fundamentalmente en el colon. Las bacterias tratan de desdoblar y el paciente lo que tiene es balonamiento, diarrea fundamentalmente, ¿no? ¿Cuánto de la población peruana tiene intolerancia a la lactosa, saben? Casi el 80% dice que tiene intolerancia a la lactosa, pero tranquilos. La intolerancia a la lactosa hay varios tipos. La insuficiencia de lactasa congénita, es decir, que no hay lactasa nunca en la vida, eso es extrañamente presente. O sea, es muy raro encontrar una deficiencia total de lactasa, ¿ya? La congénita. Lo que tenemos usualmente son deficiencias parciales y es por desgaste, ¿no? Básicamente por desgaste. Usualmente, si una persona consume 3, 4, 5 tazas de leche al día, ¿no? Crece grande y fuerte, obviamente, pero llega un momento en que se empieza a embotar porque la lactasa se sobresatura, ¿no? Entonces dice, tengo intolerancia a la lactosa y nunca más voy a tomar leche. No es cierto. Dejas pasar unos días, 2, 3 días, y la lactasa nuevamente vuelve a aparecer y el paciente puede volver a consumir su leche, ¿no? Ahora, hay algunos que dicen, tengo intolerancia a la lactosa, pero comen helados, comen queso y todo eso. Entonces, no es necesariamente una intolerancia a la lactosa lo que tienen, ¿no? Es un dato importante, pero sí, de gran mayoría tiene un déficit parcial por sobresaturación. Bien, en un paciente con cuadro de diarrea crónica en quien se sospecha una mala absorción, ¿dónde se ve un test de decidosa normal? ¿Qué es el test de decidosa? Para empezar, la decidosa es un azúcar, ¿no es cierto? Básicamente, lo que hace la prueba de decidosa es diferenciar
si la insuficiencia o la causa de la mala absorción es intestinal o es por causa pancreática. Como es la desidosa, es un azúcar que tiene que absorberse, ¿de acuerdo? Entonces, si hay mala absorción intestinal, ¿cómo estará la prueba de desidosa? ¿Normal o anormal? Estará normal, ¿no? O sea, porque no se va a absorber bien. Entonces, esa prueba de desidosa es anormal. ¿Dónde es normal una prueba de desidosa usualmente? Cuando hay insuficiencia pancreática, es decir, que el déficit principal de la absorción suele ser de origen pancreático, ¿no? Acá principalmente que haya un test de desidosa normal, ¿descarta que haya mala absorción de origen pancreático? Que esté normal, ¿descarta que sea de origen pancreático? No, pues no. ¿Indica normalidad en yeyuno y normalidad en el ilion terminal? Tampoco especifica necesariamente eso, ¿no? Y usualmente lo que ve es mala absorción en qué parte, en el intestino delgado proximal, ¿de acuerdo? Es la mala absorción en el intestino delgado proximal, no en el yeyuno ni en el ilion terminal. Para eso es bien importante que sepan eso. ¿Significa que se excretó más de 5 gramos en orina? Eso no significa una prueba de desidosa normal, ¿no? Ya saben entonces cómo diferencian una prueba de desidosa, ¿no? Fundamentalmente para ver si hay insuficiencia pancreática o mala absorción intestinal. Entonces acá la respuesta es la E. Paciente de 60 años que consulta por diarrea, pérdida de peso en los últimos 6 meses. 6 años antes había practicado una gastrectomía de 3/4 de estómago con vagotomía troncular. Está operado, ¿no? En un análisis reciente se ha descubierto anemia. La sospecha clínica es de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cuál de las siguientes pruebas le resultaría menos útil? Para sobrecrecimiento bacteriano. Lo menos útil. ¿Para qué sirve la desidosa? ¿De qué? De o mala absorción o por problema pancreático o intestino proximal. El sobrecrecimiento bacteriano, ¿dónde tiene su principal lado de afectación? Generalmente es en el ilion, en la parte distal. El sobrecrecimiento bacteriano lo que da fundamentalmente es anemia macrocítica, ¿ya? Por consiguiente, su principal ubicación, si bien es cierto que puede haber desde el intestino delgado proximal hasta el distal, la principal ubicación suele ser la parte distal. Por consiguiente, una prueba de desidosa no te sirve para nada para un sobrecrecimiento bacteriano, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver justo sobrecrecimiento bacteriano y les voy a enseñar algo de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cómo se define? Más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias en el intestino delgado proximal, ¿de acuerdo? O sea, cuando ya existe colonización. Pero la principal sintomatología la produce en la parte distal. Cualquiera de estos puede ser ocasionante de sobrecrecimiento bacteriano. Streptococo, E. coli, estafilo, micrococos, Klebsiella, cualquiera de ellos. Normalmente hay factores protectores para el sobrecrecimiento bacteriano. El ácido gástrico es protector totalmente. No olviden que la motilidad es importante. Si un paciente tiene hipomotilidad intestinal, las bacterias no se van a mover y empiezan a crecer y proliferar. Sobrecrecimiento bacteriano. La mucosa intestinal tiene que estar indemne para que no haya sobrecrecimiento bacteriano. Y la válvula ileocecal tiene que ser competente, porque si no los anaerobios se regresan y producen sobrecrecimiento bacteriano en la parte proximal. ¿De acuerdo? Entonces son mecanismos de producción. Hay cosas que predisponen. Si hay poco ácido, menos factor de protección. Pero si hay cualquier otra comorbilidad, el paciente puede tener mayor sobrecrecimiento bacteriano. Si es diabético, si es celíaco, si tiene pancreatitis, eso ocasiona sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué puede producir como déficit un sobrecrecimiento bacteriano? Fundamentalmente esto, doctores. Déficit de vitamina B12. Por consiguiente, la anemia que se ve en un sobrecrecimiento bacteriano es anemia macrocítica. Ahí puede haber déficit de grasas, de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas, puede haber. Mientras más severo sea el cuadro, mayor déficit, pero atención al déficit de B12.
Cuando hay déficit de B12 se ve esto, anemia macrocítica, astenia y síntomas neurológicos, es lo que se puede encontrar. En mala absorción de grasas no es muy específico, porque lo que se ve es deposiciones esteatorreicas, ¿no es cierto? En mala absorción de grasas. Cuando hay mala absorción de carbohidratos es mucho menos específico, porque lo único que se ve es flatulencia y se ve diarrea. Pero a veces se pueden superponer uno con el otro. Entonces, el que es más característico es el déficit de B12, donde se ve anemia macrocítica y síntomas neurológicos fundamentalmente. Miren lo que se puede ver en la anatomía patológica. Atrofia de vellosidades. ¿En qué se veía la atrofia? En celíaco, ¿no? Entonces se ve lo mismo acá. Por consiguiente, histológicamente no puedes diferenciar sobrecrecimiento de enfermedad celíaca. Para el celíaco necesitas los anticuerpos más, ¿no? Linfocitosis intraepitelial, lo mismo que en una enfermedad celíaca. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano? Se hace por dos métodos. O bien se hace de método invasivo o métodos no invasivos. ¿Cómo sería el invasivo? El invasivo sería bajo una endoscopía, se hace el aspirado del líquido yeyunal, se pone una placa Petri y se cultiva. Eso se puede hacer. Eso se hace, sí se hace usualmente. En el Perú no es muy frecuente hacer, porque mientras vas sacando la cánula vas contaminando con bacterias hasta de la boca en un momento. Entonces, esa es su principal dificultad. Para los chilenos dice que tiene una sensibilidad y especificidad espectacular, ¿ya? Pero acá en el Perú no se hace generalmente un aspirado, ¿ya? Por el problema de contaminación. Entonces, ¿qué tenemos en el Perú para hacer, por ejemplo, el test de sobrecrecimiento bacteriano? Son pruebas de aliento, ¿ya? Parecido a la prueba de aliento para el Helicobacter, muy parecido, pero las pruebas de aliento son con esto. Puede hacerse con glucosa, puede hacerse con lactulosa, puede hacerse con lactosa incluso. Son pruebas de aliento fundamentalmente. Entonces, esos test de aliento son los que sirven para sobrecrecimiento bacteriano. No olviden, hay que tratar los factores predisponentes y se puede dar antibiótico terapia. Los factores predisponentes, obviamente, tienes que tratar la enfermedad de fondo que está ocasionando en este caso el sobrecrecimiento. Se puede dar proquinético. ¿Qué es un proquinético? Fármacos que mejoran la motilidad. Se puede dar, no es muy útil a veces. La antibiótico-terapia es lo principal. Y ojo, en antibiótico-terapia se ha demostrado que el amoxicilina con ácido clavulánico y el norfloxacino son muy efectivos. Pero ahora, doctores, miren estas pautas que existen de tratamiento. Muchas, ¿no? Demasiadas. Actualmente lo que se utiliza para sobrecrecimiento bacteriano es este fármaco que ven acá, la rifaximina. La rifaximina es un antibiótico no absorbible, ¿ya? Es un antibiótico no absorbible. Por consiguiente, es un antibiótico que se utiliza muy bien para sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? Y es lo que se está utilizando actualmente para manejo, 1200 miligramos por día. Se puede usar prebióticos y probióticos, no han demostrado ser eficaces estos. ¿Qué es un prebiótico y qué es un probiótico? Un probiótico es un microorganismo vivo que produce beneficio al huésped, ¿ya? Eso es un probiótico, ¿no? Tomen su yogurcito con lactobacillus, ¿no? Eso es un probiótico. Esos son los que tienen probióticos. ¿Qué es un prebiótico? Son alimentos que estimulan el crecimiento de estas bacterias buenas. Eso es un prebiótico. ¿Y qué es un simbiótico? Un simbiótico es un probiótico más un prebiótico. Eso es un simbiótico. Pregunta 29. ¿Una diarrea por déficit de lactasa? ¿Qué es? ¿Qué es una diarrea por déficit de lactasa? Es una diarrea de tipo osmótico, ¿de acuerdo? ¿No? Es una diarrea de tipo osmótico. Muy bien. Pregunta 30. ¿Cuál es el tratamiento del sprue tropical? Del sprue tropical. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Retirar el gluten de la dieta? ¿Es lo mismo sprue tropical que sprue celíaco? En absoluto no. Son dos cosas recontra diferentes, el sprue tropical y el sprue celíaco.
El tratamiento del sprue tropical, que es lo que vamos a hacer ahora fundamentalmente, está basado en tetraciclinas y en folatos. Ahora vamos a ver qué es un sprue tropical. Esto es un sprue tropical, es una enfermedad que realmente no está muy estudiada, se conoce poco al respecto. Se llama tropical porque está en los países que están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Ese es obviamente un sprue tropical. En América Latina fundamentalmente están en Costa Rica, Puerto Rico, Colombia y Venezuela son los que tienen más sprue tropical. En el Perú realmente muy pocos diagnostican sprue tropical, para serles franco. Causa no se conoce, pero se supone, o sea, se cree que es bacteriano, por eso es que se da tratamiento con antibióticos, ¿ya? Pero la causa realmente es desconocida. Microscópicamente, las características son similares a las que tienen una enfermedad celíaca. Similares. Atrofia de vellosidades, hiperplasia críptica o finalmente los linfocitos intraepiteliales. Lo mismo. Por eso es que la prueba histológica no es fundamental, o mejor dicho, no es patognomónica de enfermedad celíaca. Se ve lo mismo. Quizás microscópicamente, pero sean mucho más leves las alteraciones histológicas en el tropical, pero son las mismas, ¿no? Como es un problema básicamente intestinal, todo el tracto puede estar alterado, pero sin embargo su déficit principal es el déficit de B12. En el celíaco, ¿cuál es el déficit principal? Hierro, ¿no es cierto? Anemia ferropénica. Diferencias entre sprue celíaco y sprue tropical. Clínicamente, doctores, como toda mala absorción, diarrea crónica es lo que predomina. Hay dolor, distensión, esteatorrea, pérdida de peso, gastritis atrófica. Puede haber cualquier cosa que es inespecífica. Todo paciente básicamente con diarrea crónica debe ser estudiado para mala absorción intestinal. Entonces los síntomas no son específicos tampoco en la enfermedad del sprue tropical. ¿Qué es esto? Larga vida, ¿no? Vida, alguien en la cabeza, a ver, las de quiromancia. Hiperpigmentación, ¿no? Una hiperpigmentación marcada en este paciente. Es algo que se puede ver en pacientes con enfermedad de sprue tropical, con el sprue tropical. ¿Cuál es el tratamiento? Ya les he dicho en un momento, no se olviden, antibiótico terapia, a pesar de que no se conoce, ¿no? De que no se conoce la etiología, se ha demostrado que dar antibióticos como tetraciclina les mejora notablemente el cuadro. Y obviamente dar nutrientes deficitarios, dar folatos o aportar vitamina B12 mejora notablemente esto, ¿ya? Varón de 14 años con diarrea crónica, ascitis, edema de miembros inferiores a predominio derecho, hipoalbuminemia, linfopenia, VIH negativo, proteinuria negativo, en la paracentesis tiene ascitis quilosa. La biopsia intestinal confirma el diagnóstico de ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene el pacientito? ¿TB? ¿Tendrá TB? ¿Sprue celíaco, tropical? ¿Linfangiectasia? No saben. Whipple. Para empezar, es un niño. ¿Qué cosa les llama la atención del caso clínico? La ascitis quilosa, ¿no? ¿Dónde se ve ascitis quilosa? En TB sí se puede ver ascitis quilosa en TB, ¿no? En pancreatitis, que tenga ascitis, se puede ver ascitis quilosa, pero ahí tampoco hay pancreatitis, así que puede ser TB, ¿ok? ¿En linfangiectasia se puede ver? Se puede ver también ascitis quilosa en linfangiectasia. El sprue celíaco y tropical no tienen ascitis. Otra cosa, tiene edema de miembros inferiores, pero tiene predominio de un lado. Usualmente los pacientes que tienen mala absorción y que tienen hipoalbuminemia, el edema que tienen es simétrico, ¿no? Es simétrico. Un paciente con edema a predominio de uno de los miembros, básicamente tienen que enfocarlo a que tiene una linfangiectasia. Otra cosa, es un paciente joven, ¿no? Los pacientes jóvenes con ese tipo de problemas de edema asimétrico fundamentalmente y ascitis quilosa deben de pensar siempre en una linfangiectasia intestinal.
Para Sprue celíaco y tropical no tienen datos, tienen que darles más datos para ser catalogado como un celíaco o como un tropical. Los anticuerpos antigliadina y antiendomicio son específicos de la enfermedad celíaca. Si son, ¿de qué clase? IgG, IgM, IgA, IgD, IG, IgA. No se olviden de que deben ser inmunoglobulina A, ¿ya?